Buenas tardes, mi nombre es Moisés Duerto. Vamos a continuar con el Sutra de la Perfección de la Sabiduría. Aún continuamos el tema de el logro, capítulo 1, parte 5. Esta sección la vamos a nombrar E, para darle continuidad a los anteriores videos que hemos realizado. Entonces, dice Shariputra, uno de los discípulos del Buda, dice lo siguiente: entonces un logro no producido es conseguido a través de un fenómeno no producido o a través de un fenómeno producido. Dice Subhuti: ¿es producido un fenómeno no producido o es no producido? Es decir, aquí ellos hablan de un fenómeno no producido. Se refiere a que aún el pensamiento no ha llegado a la manifestación. Cuando el pensamiento llega a la manifestación es un fenómeno producido. Cuando el pensamiento no ha llegado a la manifestación es un fenómeno no producido. Cuando los sentidos internos no han reflejado ni una imagen, ni un sonido, ni un sabor, ni un olor, ni una sensación táctil, es un fenómeno no producido. Cuando reflejan el mundo exterior, entonces es un fenómeno producido. La esencia, la conciencia, como es de naturaleza vacía, está más allá del mundo de los fenómenos, porque es una no producción. Porque lo que es producido tiene un comienzo y tiene un fin. Nuestra esencia divina, como no tiene principio ni tiene fin, no puede decirse que es un fenómeno. Entonces continúa Shariputra diciendo: entonces es producción un fenómeno el cual es una no producción, o es un fenómeno de no producción el cual es producción. Y le responde Subhuti: el hablar de una producción como un fenómeno de no producción no es inteligible, ¿no? Le dice a Shariputra. Entonces habla Shariputra: el hablar de no producción es también no inteligible, ¿no? Le refuta a Subhuti. Entonces Subhuti responde: no producción es solo hablar. La no producción es solo hablar. Es decir, al uno decir que un fenómeno es no producido, realmente es una enseñanza que se está transmitiendo y en la cual uno está hablando pues sobre ese aspecto, ¿no? Con el verbo, con la palabra. Pero es solamente eso, una oración, una palabra para indicar algo, ¿no? Pero no pasa más allá de eso. Entonces eso es lo que le dice Subhuti: la no producción es solo hablar. La no producción solo aparece ante el ojo de la mente. En este caso la mente se traduce como esencia divina, ¿no? Ante el ojo de la esencia divina. La no producción es solo un destello en la mente. Es decir, cuando ellos aquí en el sutra, el traductor se refiere a la mente, nos estamos refiriendo a la esencia de la mente, a la esencia divina, al Buddhata, ¿no? Entonces dice Subhuti: la no producción es solo un destello en la mente, es decir, en nuestra esencia divina. Entonces ese destello en la mente es solo una palabra que apareció en nuestra esencia y fue reflejada. Por eso se habla de un destello, pues como un relámpago en el cielo que aparece y desaparece. Asimismo son las palabras, los pensamientos en el espacio vacío de nuestra esencia de la mente. Continúa Subhuti: absolutamente no es nada más que eso. Entonces dice Shariputra: el venerable Subhuti debería de ser situado en la primera categoría entre los productores de los predicadores del Dharma, pues de cualquier forma en que pueda ser interrogado, él encuentra un camino de salida. Él no se desvía de la correcta enseñanza, de la verdadera naturaleza del Dharma, y no contradice esa verdadera naturaleza del Dharma. Es decir, Subhuti, él está hablando, tomando ejemplos a través de la palabra, ¿no? Y claro está que las palabras, los sonidos, pertenecen al mundo de los fenómenos.
pero es solo para indicar de no caer en ese terreno. Entonces continúa el sutra con lo siguiente. Dice Subhuti: este es el absoluto del Señor, la esencia de los discípulos que están sin ningún apoyo, de manera que de cualquier forma en la que se han preguntado, ellos encuentran un camino de salida, no contradicen la verdadera naturaleza de los fenómenos, no se desvían de ella, y es por eso que no confían en ningún fenómeno. Es decir, ellos entienden, los discípulos, que los fenómenos son ilusorios y existen porque la esencia divina los refleja, los proyecta. Entonces continúa Sariputra: bien dicho, Subhuti, ¿y cuál es esa perfección de los bodhisattvas que les permite no inclinarse hacia ninguno de los fenómenos? ¿No? ¿Cuál es esa perfección? Entonces le responde Subhuti: la perfección de la sabiduría. Entonces, ¿cuál es el tema que nosotros estamos tratando? Es el sutra de la perfección de la sabiduría. ¿Y qué es la perfección de la sabiduría? Es ese conocimiento interior de saber nosotros que el mundo exterior existe porque es reflejado por nuestra esencia divina, y que el mundo exterior es percibido por nuestra esencia, por nosotros, a manera de fenómenos, al igual que los pensamientos. El conocer, saber y tener conciencia de esto es lo que se conoce como la perfección de la sabiduría. Entonces, por eso que Subhuti le responde a Shariputra: la perfección de la sabiduría, que es beneficiosa para todos los tres vehículos, es decir, el Nirvarakaya, Sambhogakaya y Dharmakaya. Es también la perfección que le permite no inclinarse hacia ningún fenómeno, es decir, no apegarnos al mundo exterior y a los pensamientos. Porque ella, dice el sutra, porque ella muestra que todos los fenómenos carecen de base, es decir, los fenómenos carecen de existencia propia. Porque si un bodhisattva, cuando le está siendo enseñada esta profunda perfección de la sabiduría, permanece sin miedo, es decir, está en estado de conciencia plena, entonces uno debe saber que él se habrá ajustado a la perfección de la sabiduría y que él no está carente en cuanto a esa atención a las verdaderas, entre paréntesis, a las verdaderas realidades de los fenómenos. Es decir, él está ajustado a la perfección, está en un estado de atención, de recuerdo de sí mismo, sin olvidarse de sí mismo, con la conciencia plena, sin identificarse ni con la mente ni con las 5 sensaciones del mundo exterior. Entonces continúa Shariputra: ¿cómo es que un bodhisattva no carece de atención cuando está ajustado a la perfección de la sabiduría? Porque si un bodhisattva no está faltando a la atención, entonces él automáticamente debería de dejar de estar ajustado a la perfección de la sabiduría. Y si falta, al estar ajustado a la perfección de la sabiduría, entonces él debería estar carente de atención. Entonces aquí nos está recordando Shariputra que para nosotros vivir en el estado de la perfección de la sabiduría, como dice el sutra de 8000 líneas, bueno, entonces es necesario nosotros aprender a cultivar el recuerdo de sí mismo. Si nosotros no cultivamos el recuerdo de sí mismo, es decir, tener la conciencia en momento presente, de segundo en segundo, y ver el mundo exterior y el mundo de los fenómenos como de naturaleza vacía, ¿verdad?, solamente reflejada pues, por nuestra esencia divina, pues, el mundo de los fenómenos de una manera ilusoria, es vacío. ¿Por qué? Porque es un reflejo de nuestra esencia, pues solo vemos son imágenes, entonces es de naturaleza vacía también. Entonces, porque la forma, el mundo exterior no difiere del vacío, que es nuestra esencia, que está diluida en el cosmos, y el vacío no difiere de la forma, nos dice el Sutra Prajnaparamita. Entonces, continuamos. Dice Shariputra: pero si un bodhisattva se dan los dos hechos de que no está faltando a la atención y que no está faltando al permanecer en la perfección de la sabiduría, permaneciendo juntos, entonces los seres también estarán en la permanencia en la perfección de la sabiduría, porque ellos también permanecen no careciendo de atención, es decir, viven un recuerdo de estado de conciencia de sí mismo. Y dice Subhuti: bien argumentado, sin embargo tengo que reprobarte, aunque el venerable Shariputra ha cogido el tema correctamente en cuanto a que las palabras se refiere, porque uno debería saber que la atención no tiene existencia propia de la misma forma en que los seres no tienen existencia propia. Esa atención no tiene una existencia real, esa atención está aislada de la misma forma en que los seres están aislados. Es decir,
el estado de atención, nosotros no debemos elaborar un concepto de que me estoy recordando de sí mismo, de que estoy despierto, de que estoy iluminado, etc. Así como la capacidad de ver, nosotros nos formamos un concepto de que estoy viendo, y cuando oímos nos formamos un concepto de que estamos oyendo. Igualmente, cuando la conciencia se recuerda de sí mismo, no se debe elaborar un concepto de esto, pues estar aislado de ese mundo de los fenómenos. Entonces dice Subhuti, esa atención no es ideable de la misma forma en la que los seres no son ideables, es decir, ideables es imaginado o formado en pensamiento. Los actos de atención mental, es decir, o de nuestra conciencia, no experimentan el proceso que lleva a la iluminación, de la misma forma en que los seres no experimentan ese proceso. No experimenta el proceso que lleva a la iluminación porque el estado de atención de la conciencia plena, en recuerdo de sí mismo, ya es parte de la iluminación. ¿Entiendes? Entonces, por eso que ella no experimenta ese proceso de iluminación, porque la luz no experimenta la luz, porque la luz ella misma es luz. Pues. Entonces la conciencia es la luz dentro de nosotros, ¿no? Entonces, ¿cómo va a experimentar la luz, la iluminación, si ella misma es la iluminación? Entonces continúa Subhuti lo siguiente. Esos actos de atención mental, es decir, de nuestra conciencia, lo que pasa es que el que tradujo el sutra pone la conciencia como mente en este aspecto, ¿no? Entonces, esos actos de atención mental, es decir, de nuestra conciencia, no experimentan en ningún sentido real el proceso que lleva a la iluminación, más de lo que los seres la experimentan. Es a través de una atención de semejante carácter que lo que yo deseo que un bodhisattva, un gran ser, pueda permanecer en esta permanencia, ¿sí? Es un estado de iluminación, de no pensamiento. El estado de atención consciente, recuerdo de sí mismo, es un estado de no pensamiento. Entonces, hasta aquí, este es el fin del capítulo 1 y del tema del logro. Entonces, los invitamos para los siguientes videos. Muchas gracias por la atención.